¿Te apasionan las historias emocionantes? Entonces este es el canal que estabas buscando. Suscríbete ahora y sé el primero en descubrir nuestros próximos videos. Eduardo Montenegro era el tipo de hombre que, al entrar en cualquier lugar, hacía que todos guardaran silencio. No por carisma o simpatía, sino por miedo. Su presencia era imponente, no por su tamaño físico, sino por la forma en que miraba a los demás, con desprecio. Su fortuna se estimaba en miles de millones, acumulada a lo largo de décadas de negocios agresivos, adquisiciones estratégicas y una red de contactos que trataba como piezas de ajedrez, siempre listas para ser sacrificadas cuando fuera necesario. Eduardo no creía en la suerte. Para él, el éxito era cuestión de fuerza. Los débiles fracasaban y los fuertes ganaban. Era implacable. Sus empleados lo temían, sus competidores lo respetaban a distancia, e incluso su familia se acercaba a él con cautela, como si caminaran por terreno minado. Su esposa, Clara, era elegante y discreta, exactamente como a Eduardo le gustaba. Sus hijos, Lucas y Valentina, ya adultos, siempre parecían ansiosos por complacerlo, pero nunca lograban más que una aprobación superficial. En el mundo de los negocios, Eduardo era una leyenda. Conocido por su estilo agresivo y su capacidad de negociación que dejaba a sus adversarios destruidos, controlaba un vasto imperio. Pero con el éxito vino la arrogancia. Eduardo no veía a los demás como iguales. Para él, las personas eran herramientas. Si un empleado cometía un error, lo humillaba públicamente solo para que los demás aprendieran la lección. Cualquier debilidad, cualquier demostración de inseguridad, era una invitación para que Eduardo aplastara a la persona. En la oficina, era temido. Y le gustaba eso. El respeto viene por el miedo, solía decir, casi como un mantra. Le gustaba ser el centro de atención en todas las reuniones y cualquier comentario o sugerencia que no viniera de él se descartaba de inmediato. Los empleados evitaban cruzarse en su camino, y hasta sus directores sabían que, si algo salía mal, ellos serían los primeros en caer. Una tarde, tras una reunión particularmente tensa con uno de los directores financieros de la empresa, Eduardo entró en su oficina, de vidrio y mármol, con vista panorámica de la ciudad. Le encantaba la sensación de superioridad que esa vista le proporcionaba, como si estuviera por encima de todos. Pero ese día, algo parecía diferente. Su teléfono vibró, y lo ignoró. Vibró nuevamente. Y una vez más. Eduardo finalmente tomó el aparato, molesto. Los mensajes eran de su abogado. Las palabras investigación criminal y fraude financiero saltaron de la pantalla y le congelaron la sangre, aunque solo por un breve segundo. De inmediato, la frialdad calculadora volvió a dominarlo. Para Eduardo, todo se resolvía con dinero e influencia. No estaba preocupado, solo fastidiado por las molestias que eso traería. Nada que un buen equipo de abogados no pueda solucionar, pensó mientras se preparaba para llamarlos. Pero las cosas empezaron a escalar rápidamente. Eduardo sabía que su empresa había enfrentado auditorías recientemente, pero creía tener todo bajo control. Confiaba en su capacidad para manipular la situación. Después de todo, siempre lo había hecho. Sin embargo, en poco tiempo, la noticia de la investigación se filtró a los medios. Los periódicos, programas de televisión y redes sociales explotaron con titulares que vinculaban su nombre a un gran escándalo de fraude. Los reporteros acamparon frente a su mansión y a sus oficinas. En pocos días, se dio cuenta de que esta vez era diferente. Había una seriedad en las acusaciones que no podía ignorar. Aún así, Eduardo mantuvo su postura de confianza. En las entrevistas, se mostró frío y calculador, negando todas las acusaciones y calificando la investigación como una cacería de brujas organizada por sus enemigos. Pero el golpe más fuerte vino de donde menos lo esperaba, su propia familia. Su esposa, Clara, siempre leal, comenzó a mostrar dudas. Sus hijos, que siempre trataban de estar cerca de él, empezaron a distanciarse. Las conversaciones en casa se volvieron frías, casi inexistentes. Clara, que ya no soportaba la forma en que Eduardo trataba a los demás, ahora no podía disimular el desprecio que sentía. Lucas y Valentina,
antes orgullosos del éxito de su padre, ahora no sabían si podían creer en su inocencia. Los amigos, muchos de ellos, comenzaron a alejarse también. Eduardo se dio cuenta de que su red de apoyo se estaba desmoronando. Socios y colegas dejaron de invitarlo a cenas de gala y eventos exclusivos. Él, que siempre había sido el centro de atención, ahora se veía aislado. Pero aún así, Eduardo no veía culpa en sí mismo. Para él, todos estaban siendo débiles, cobardes. No podían soportar la presión, pero él sí. Él estaba en control. O al menos, eso creía. El tiempo que Eduardo creía que sería solo una fase breve y controlable rápidamente se transformó en una pesadilla de la cual no podía escapar. Las semanas pasaron y la situación empeoró exponencialmente. Lo que comenzó como una investigación financiera pronto se convirtió en un caso penal completo, con fiscales empeñados en demostrar que Eduardo era el cerebro detrás de un esquema de fraude millonario. Aún así, Eduardo, con su confianza inquebrantable, seguía creyendo que podía manipular la situación a su favor. Su equipo de abogados de primer nivel le aconsejó que mantuviera la calma mientras trabajaban para desmontar las acusaciones. Eduardo siguió las recomendaciones, pero en el fondo, no veía la gravedad del problema. Para él, era solo una batalla más en los negocios, algo que, sin duda, ganaría. La confianza que siempre había tenido en su riqueza e influencia lo cegaba a la realidad. Las semanas de incertidumbre culminaron en un evento que Eduardo nunca hubiera imaginado, su arresto. Esa mañana, estaba en su mansión, preparándose para otra reunión con sus abogados, cuando escuchó golpes firmes en la puerta. Antes de que sus guardias de seguridad pudieran reaccionar, la policía entró en la propiedad con una orden de arresto. Eduardo fue esposado frente a sus empleados, guardias e incluso su familia, que en ese momento estaba en estado de shock. Su esposa, Clara, lo observó en silencio. No dijo nada mientras Eduardo era llevado, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Sus hijos, Lucas y Valentina, quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Las pocas visitas que aún recibían de amigos y socios cesaron de inmediato. Eduardo estaba solo. En el camino a la comisaría, Eduardo sintió que la ira hervía dentro de él. ¿Cómo se atrevían a tratarlo así? Él, que siempre había estado en la cima, ahora estaba siendo humillado públicamente como un criminal común. Todavía creía que era cuestión de tiempo antes de que todo se resolviera. Sin embargo, al llegar a la comisaría y ser colocado en una celda provisional, el peso de la situación comenzó a abatirlo. Por primera vez, la realidad de que no estaba en control lo golpeó. Mientras esperaba los procedimientos, Eduardo intentó, sin éxito, contactar a sus abogados. Su mente, siempre enfocada en el control, comenzaba a fallar. Pasó esa noche en una celda fría, sin poder dormir, algo completamente nuevo para alguien acostumbrado a almohadas de seda y habitaciones lujosas. Al día siguiente, Eduardo fue llevado a la audiencia de fianza. Sentado ante el juez, se sintió vulnerable. Las acusaciones leídas en voz alta fueron devastadoras: fraude a gran escala, lavado de dinero y falsificación de documentos. Las pruebas eran lo suficientemente contundentes como para que le negaran la fianza, algo que lo dejó atónito. Ahora, Eduardo, el hombre que siempre había tenido el mundo a sus pies, sería enviado a prisión hasta el juicio. Mientras era conducido al presidio, Eduardo todavía no podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando, pero su mente se negaba a aceptarlo. Fue colocado en un vehículo junto a otros detenidos, todos en silencio, con miradas abatidas. Por primera vez en su vida, Eduardo se vio igual a los hombres que siempre había despreciado. Ahora era solo uno más entre los acusados. Al llegar a la prisión, el impacto fue aún mayor. La realidad de estar confinado a un espacio minúsculo, sin ninguno de los lujos a los que estaba acostumbrado, lo afectó profundamente. La celda donde sería alojado era pequeña, sucia y con poco espacio para moverse. La cama de metal y el colchón delgado contrastaban totalmente con la vida de lujo que llevaba antes. Todo a su alrededor parecía una penitencia para su ego. En el primer día, Eduardo intentó mantener su arrogancia habitual. Creía que, de alguna manera, su fortuna aún podría ayudarlo allí.
pero pronto se dio cuenta de que, en la prisión, su dinero y estatus no valían nada. Fue tratado como cualquier otro preso, sometido a los mismos procedimientos, la misma rutina y las mismas miradas de desdén de los guardias. La humillación de ser registrado, de seguir órdenes, era algo con lo que nunca había lidiado antes. Eduardo, el hombre acostumbrado a dar órdenes, ahora no tenía control sobre nada. Conforme pasaban los días, comenzó a sentir el abandono de manera más dolorosa. Su esposa Clara, que ya no ocultaba el desprecio, se limitó a enviar un breve mensaje a través de su abogado, informándole que estaba iniciando el proceso de divorcio. Lucas y Valentina, sus hijos, también dejaron de visitarlo. Amigos y socios se alejaron por completo, sin siquiera enviarle mensajes de apoyo. El hombre que lo tenía todo ahora no tenía a nadie. En la prisión, Eduardo trataba de no mostrar debilidad, pero por dentro empezaba a desmoronarse. La realidad de su soledad comenzaba a pesar más que cualquier acusación o proceso legal. Todavía no admitía que sus actitudes pasadas habían contribuido a ese aislamiento, pero la sensación de abandono lo hacía cuestionarse, por primera vez, quién realmente era. Sin embargo, todavía no había arrepentimiento, solo ira. Ira hacia todos los que lo habían dejado y hacia la situación en la que se encontraba. En las semanas siguientes, Eduardo empezó a entender que su juicio estaba lejos y que su vida de privilegios ahora parecía un recuerdo lejano. Él, que siempre se había visto como el centro de su universo, comenzaba a darse cuenta de que no tenía el control que creía tener. Eduardo Montenegro, un hombre acostumbrado al lujo y a la sensación constante de control, ahora estaba en un entorno donde sus antiguas reglas ya no tenían sentido. La prisión era un lugar donde no había distinción entre millonarios y hombres comunes. Allí, todos eran iguales. No obstante, Eduardo tardó en aceptar esa realidad. Al ser llevado a la prisión, aún creía que su situación era temporal, que de alguna manera sería liberado pronto. Pero las primeras horas en ese ambiente hostil y claustrofóbico fueron suficientes para comenzar a quebrar esa confianza. Las rejas, el olor a moho, el ruido constante de otros presos y el desprecio evidente de los guardias contrastaban con el lujo al que estaba acostumbrado. Al llegar a su celda, Eduardo encontró a su compañero de prisión, Miguel, un hombre de mediana edad, con una expresión tranquila y una mirada que revelaba años de sufrimiento, pero también de aceptación. Miguel era exactamente lo opuesto a Eduardo. Mientras Eduardo, incluso en su situación de fragilidad, seguía intentando mantener una postura de superioridad, Miguel parecía estar en paz con su destino. «Eres nuevo aquí», dijo Miguel, con un tono calmado pero firme. Eduardo, sin siquiera mirarlo directamente, respondió con una risa sarcástica. «Esto es temporal», dijo Eduardo con desprecio, como si su inocencia fuera una certeza absoluta. «Pronto estaré fuera de aquí». Miguel no respondió de inmediato, solo lo observó con una leve sonrisa, como si ya hubiera escuchado ese tipo de frase antes. Conocía el orgullo y la negación que la prisión traía a los recién llegados. Los primeros días fueron una prueba de paciencia para Eduardo. Se negaba a aceptar las reglas del presidio, actuaba de manera grosera con los guardias y evitaba cualquier tipo de contacto con los demás presos. Para él, estar allí era una ofensa, un error que pronto sería corregido. La comida era deplorable, y el hecho de tener que convivir con personas que consideraba inferiores era, para Eduardo, casi insoportable. Mientras intentaba adaptarse al nuevo ambiente, Eduardo no podía dejar de pensar en su familia. Aunque estaba furioso con Clara y sus hijos por haberlo abandonado, se preguntaba constantemente cómo las cosas habían llegado a ese punto. No se veía a sí mismo como culpable de su distanciamiento. Para Eduardo, el error era de ellos, que no supieron ser leales a él en su peor momento. Las noches en la prisión eran aún peores que los días. Las paredes de la celda parecían asfixiar a Eduardo, y el silencio absoluto, solo interrumpido ocasionalmente por murmullos distantes o pasos de los guardias en los pasillos, aumentaba su incomodidad. Comenzaba a perder la noción del tiempo. La vida exterior parecía lejana, y la rutina de la prisión, algo que nunca imaginó experimentar, ahora era su nueva realidad. Durante la primera semana, Eduardo evitó cualquier contacto con Miguel más allá de lo necesario.
Cada vez que su compañero de celda intentaba iniciar una conversación, Eduardo lo ignoraba o respondía de manera brusca. Todavía veía a Miguel como alguien inferior, un hombre que claramente no había logrado nada en la vida y, por lo tanto, no merecía su atención. Sin embargo, la postura tranquila y constante de Miguel contrastaba con la creciente agitación de Eduardo. Mientras Eduardo intentaba luchar contra las condiciones y su propia frustración, Miguel seguía su rutina diaria con calma. Leía, hacía ejercicios ligeros y, de vez en cuando, observaba a Eduardo, pero sin insistir en interactuar. Había una paz en Miguel que intrigaba a Eduardo, aunque nunca lo admitiría en ese momento. Entonces, un día, tras uno de los muchos intentos fallidos de contacto con sus abogados, Eduardo finalmente explotó de ira. Gritó a los guardias, exigió un trato especial y llegó a decir que no sabían con quién estaban tratando. Los guardias, por supuesto, no se inmutaron. Para ellos, Eduardo era solo otro preso. Esa humillación adicional solo aumentó la frustración de Eduardo, quien se sentó en el rincón de su celda, intentando ocultar sus manos temblorosas y su mirada perdida. Fue en ese momento cuando Miguel finalmente dijo algo que golpeó a Eduardo. «Puedes seguir luchando contra esto o puedes aprender a lidiar con lo que está pasando», dijo Miguel, sin apartar la vista del libro que estaba leyendo. Eduardo lo miró, irritado. ¿Lidiar con esto? No debería estar aquí. Soy inocente, exclamó. Miguel levantó la mirada con calma. Quizás lo seas, pero eso no cambia el hecho de que estás aquí ahora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Esas palabras resonaron en la mente de Eduardo. Nunca antes lo habían cuestionado de esa manera, como si su fuerza de voluntad o su riqueza fueran irrelevantes. Esa noche, apenas pudo dormir, reflexionando sobre la pregunta de Miguel. ¿Estaba realmente fuera de control por primera vez en su vida? En los días siguientes, Eduardo comenzó a observar más el comportamiento de Miguel. El hombre parecía inmune al caos a su alrededor. Mientras otros presos se enfrascaban en discusiones, peleas o intentaban escapar mentalmente de su situación, Miguel mantenía su paz. Leía, meditaba, ayudaba a los guardias en pequeñas tareas y conversaba con otros presos con un tono sereno. Poco a poco, Eduardo comenzó a cuestionarse. ¿Cómo alguien podía estar en un lugar tan horrible y, aún así, parecer tan en paz? Aunque no quería admitirlo, Eduardo empezaba a sentir que su enfoque ante la situación no estaba funcionando. La ira y la frustración que sentía por estar preso no lo estaban llevando a ninguna parte. Y, más que eso, su soledad y abandono comenzaban a pesar. Eduardo siempre creyó que las personas a su alrededor dependían de él, pero ahora estaba solo. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que quizás su manera de tratar a los demás tenía algo que ver con eso. La arrogancia seguía ahí, pero la duda comenzaba a surgir. Eduardo no sabía si quería aceptar lo que Miguel parecía estar sugiriendo, que necesitaba cambiar, no solo esperar que la situación cambiara. Los días en la prisión parecían arrastrarse sin fin. Eduardo Montenegro aún se resistía a aceptar la nueva realidad que enfrentaba. A pesar de todos los cambios a su alrededor, continuaba luchando por mantener una postura de superioridad, aunque la frustración y el aislamiento empezaban a minar su confianza. Pero fue en este escenario donde el primer conflicto real con su propia fragilidad comenzó a tomar forma. Miguel, su compañero de celda, seguía siendo una figura enigmática. Siempre calmado y paciente, observaba a Eduardo con una mezcla de curiosidad y compasión, sin forzar nunca una conversación que el otro claramente no quería. Sin embargo, ya había sembrado la semilla de la duda en Eduardo con su pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? En los días que siguieron a esa pregunta, Eduardo comenzó a prestar más atención a Miguel. Algo en el comportamiento sereno y equilibrado del hombre lo incomodaba profundamente. ¿Cómo alguien podía estar en ese lugar, en esa situación, y, aún así, mantener tanta tranquilidad? Para Eduardo, eso parecía una afrenta. Él, un hombre de negocios exitoso, con todo lo que el dinero podía comprar, se estaba desmoronando, mientras que Miguel, aparentemente sin nada, permanecía firme. Una tarde, después de otra discusión acalorada con un guardia, Eduardo volvió a la celda furioso. Había exigido privilegios,
una comida especial, una visita fuera del horario reglamentario, y, por supuesto, los guardias lo ignoraron. Para Eduardo, ser tratado como cualquier otro preso era algo inaceptable. Al entrar en la celda, notó a Miguel sentado en la esquina, leyendo un libro, completamente ajeno a la tormenta interna de Eduardo. ¿No te cansas de ser tan pasivo?, dijo Eduardo, casi escupiendo las palabras, sin ocultar el desprecio. Miguel levantó los ojos del libro, lo observó por un momento y, con calma, lo cerró. ¿Y tú no te cansas de luchar contra algo que no puedes controlar?, respondió Miguel, sin alterar su tono de voz. La respuesta de Miguel fue como una bofetada para Eduardo. Estaba acostumbrado a los conflictos, pero siempre en un terreno donde tenía ventaja, en las salas de reuniones, en las negociaciones empresariales, donde el dinero y el poder le daban el control. Aquí, sin embargo, nada de eso parecía funcionar. Y eso era exactamente lo que Miguel parecía estar intentando mostrarle. ¿Qué sabes tú sobre el control?, continuó Eduardo, elevando la voz. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿10 años? ¿20? ¿Qué has construido? ¿Qué tienes? Miguel permaneció tranquilo, como si las palabras de Eduardo no lo afectaran. Esperó un momento antes de responder. Tengo paz, Eduardo. Algo que tú aún no has encontrado. La celda quedó en silencio. Eduardo sintió el peso de esas palabras, pero su ira le impedía reconocerlas. Le dio la espalda a Miguel y se tiró en la cama dura de metal, mirando al techo, con los pensamientos girando en su mente. Paz. ¿Qué paz podía haber en la prisión? El ambiente entre los dos quedó tenso, pero no hubo más discusiones ese día. Miguel volvió a su libro, y Eduardo, en silencio, intentaba encontrar alguna lógica en la situación. Por primera vez, se permitió pensar en lo que Miguel había dicho. Pero esta apertura emocional fue interrumpida cuando un grupo de presos más violentos, conocidos por intimidar a los recién llegados, comenzó a acercarse a Eduardo. Días después, mientras caminaba en el patio de la prisión, uno de los presos, Ramón, se acercó a Eduardo. Ramón era temido, conocido por controlar el tráfico de favores dentro de la prisión. Había estado observando a Eduardo desde su llegada y percibió que el exmillonario, a pesar de su arrogancia, estaba vulnerable. Era el tipo de persona que Ramón sabía cómo explotar. Oye, Montenegro, lo llamó Ramón, con una sonrisa cínica. ¿Cómo van esos abogados de oro? ¿Ya sales de aquí? Eduardo intentó ignorarlo, pero Ramón continuó acercándose. Escuché que tu esposa ya se está cansando de esperarte. ¿No crees que ya encontró a otro, verdad?, provocó, riendo. Eso fue el detonante. Eduardo, sin pensarlo, se volvió y se abalanzó sobre Ramón. La ira que había estado reprimiendo estalló, y por un breve momento, olvidó por completo dónde estaba. Pero Ramón no esperaba. Desvió el ataque de Eduardo con facilidad y, con un movimiento rápido, lo derribó al suelo. Todo el patio se detuvo para observar. Eduardo, humillado y herido, intentaba levantarse, pero Ramón puso su pie en su pecho, manteniéndolo en el suelo. Los guardias observaban a lo lejos, sin intervenir, sabían que esas luchas internas eran parte de la vida en la prisión. Aquí no eres nadie, Montenegro. No sirve de nada ser valiente, dijo Ramón, inclinándose para hablar directamente al oído de Eduardo. Aprenderás las reglas de este lugar, o serás aplastado. Con esas palabras, Ramón se alejó, y los otros presos volvieron a sus actividades, como si nada hubiera pasado. Eduardo, todavía en el suelo, sentía el sabor del polvo en su boca y el dolor del golpe que había recibido. Pero más dolorosa que la herida física era la humillación. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente impotente. Más tarde, de vuelta en la celda, Eduardo no pudo ocultar su vergüenza. No dijo nada, pero Miguel lo observaba. Con su serenidad habitual, Miguel finalmente habló. ¿Sabes, crees que el control es poder? Que ser fuerte significa nunca ceder, nunca dejarse abatir. Pero tal vez sea hora de que entiendas que el verdadero control no consiste en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Eduardo, acostado en la cama,
Sintió como esas palabras penetraban profundamente, aunque no quisiera admitirlo. La herida en su orgullo aún era reciente, pero en ese momento, algo comenzó a cambiar dentro de él. No respondió a Miguel, pero, por primera vez, no lo ignoró. Después de la humillación sufrida en el patio de la prisión, Eduardo Montenegro comenzó a sentir algo que había pasado toda su vida evitando: vulnerabilidad. No era solo el golpe físico lo que lo había lastimado, sino el peso de su impotencia en ese entorno. Por primera vez, no podía usar su riqueza, su influencia o su estatus para controlar la situación. La prisión no había bajado de su pedestal, y él comenzó a darse cuenta de que no era tan invencible como siempre había creído. Las palabras de Miguel después del incidente resonaban en su mente: el verdadero control no consiste en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Hasta entonces, Eduardo siempre había creído que el poder era algo externo, que provenía de controlar a los demás, de manipular las situaciones, de infundir miedo en las personas a su alrededor. Ahora, empezaba a darse cuenta de que su concepto de fuerza estaba distorsionado. Esa noche, no pudo dormir. Acostado en su cama incómoda, pasó horas reflexionando sobre su vida hasta ese momento. Por primera vez, comenzó a recordar a las personas a las que había lastimado a lo largo de su carrera. Empleados a los que humilló en público, socios a los que desechó cuando ya no le servían, e incluso a su propia familia. Clara, su esposa, que un día lo admiró, ahora se distanciaba de él con desprecio. Lucas y Valentina, sus hijos, que antes lo veían como un ejemplo de éxito, ahora apenas hablaban con él. Lo que más dolía era darse cuenta de que, en el fondo, sabía que estaba equivocado. Sabía que las relaciones que había construido a lo largo de su vida se basaban en el miedo, en el respeto impuesto, y no en el amor, la amistad o la verdadera confianza. Se enorgullecía de ser temido, pero ahora, en la soledad de su celda, esa era la fuente de su mayor dolor. Estaba completamente solo. Eduardo se levantó de su cama y caminó por el espacio limitado de la celda. El silencio de la noche solo se interrumpía por algunos murmullos lejanos y pasos de los guardias en los pasillos. Miguel estaba acostado en su cama, leyendo a la tenue luz que venía del corredor. Eduardo lo observó por un momento, sintiendo la calma que irradiaba. Había algo en Miguel que lo perturbaba, pero al mismo tiempo lo intrigaba. ¿Cómo haces esto?, preguntó Eduardo, rompiendo finalmente el silencio. Miguel, sin sorprenderse, cerró el libro y lo miró. ¿El qué? ¿Cómo mantienes esa calma? ¿Cómo puedes aceptar todo esto? Eduardo dudó, luchando contra su propio orgullo para formular las palabras. ¿Cómo puedes vivir así? Miguel sonrió levemente. Aprendí que hay cosas que no podemos controlar, Eduardo. Cuando aceptas eso, el peso se reduce. No es fácil, pero es necesario. Luchar contra lo que no puedes cambiar solo aumenta tu dolor. La clave es aceptar, pero no rendirse. Eduardo guardó silencio, digiriendo las palabras. Había pasado toda su vida luchando, imponiendo su voluntad en cada situación. El concepto de aceptar algo sin rendirse completamente era nuevo para él. ¿Aceptar sin rendirse? ¿Cómo era posible? Entonces, ¿me estás diciendo que simplemente acepte que estoy aquí?, preguntó Eduardo, todavía escéptico. Sí, dijo Miguel. Pero aceptar no significa que te resignes. Significa que dejas de malgastar energía intentando cambiar lo que, en este momento, no puede cambiarse. Y, en lugar de eso, comienzas a trabajar en cómo lidiar con eso. Empiezas a trabajar en ti mismo. Esta última frase golpeó a Eduardo como un mazazo. Trabajar en sí mismo. La verdad era que nunca se había mirado hacia adentro, nunca se había preguntado quién era más allá de su riqueza, de su poder, de su capacidad para controlar a los demás. Todo lo que hacía se basaba en su imagen externa, pero ¿y su interior? ¿Quién era realmente Eduardo Montenegro? Y, más importante aún, ¿quién quería ser? En los días que siguieron, Eduardo comenzó a cambiar lentamente. Empezó a observar más y a hablar menos. Comenzó a darse cuenta de que, en la prisión, muchos hombres lidiaban con el aislamiento de diferentes maneras.
Algunos se perdían en la violencia, otros en la desesperanza, pero otros, como Miguel, encontraban una especie de paz al aceptar lo que no podían controlar y centrarse en lo que sí podían. Centrarse en sí mismos. Eduardo comenzó a intentar pequeños cambios. Dejó de quejarse constantemente sobre la comida, la celda y el trato de los guardias. Dejó de exigir privilegios. En lugar de eso, empezó a escuchar más a Miguel. Las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes y Eduardo se sorprendió al descubrir que Miguel tenía una historia de vida rica en experiencias. Miguel había cometido errores, sí, pero había aprendido de ellos, algo que Eduardo nunca había hecho. Un día, mientras conversaban en el patio, Miguel dijo algo que se quedó grabado en la mente de Eduardo. No es donde estamos lo que nos define, Eduardo. Es lo que hacemos con lo que tenemos. Si sales de aquí y vuelves a ser el mismo hombre de antes, entonces nada de esto habrá valido la pena. Pero si sales de aquí cambiado, tal vez esta experiencia haya sido una bendición disfrazada. Eduardo se quedó en silencio después de escuchar esto. Era la primera vez que consideraba que, tal vez, la prisión, por injusta que fuera, le estaba ofreciendo una oportunidad de transformación. Un lugar donde finalmente podía confrontar al hombre que había sido y, quién sabe, cambiar para mejor. Al final de esa tarde, Eduardo sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. No la esperanza de salir de la prisión o de ser declarado inocente, sino la esperanza de que podía convertirse en alguien diferente, alguien mejor. Los días en la prisión comenzaron a adquirir un nuevo significado para Eduardo. El hombre que había llegado allí furioso y arrogante ahora estaba experimentando algo que nunca había imaginado: serenidad. La prisión seguía siendo un lugar hostil, y Eduardo seguía odiando estar allí, pero por primera vez estaba aceptando el hecho de que había cosas sobre las que no tenía control. Lo más sorprendente para él era cuánto este cambio de mentalidad estaba afectando su propia paz interior. En lugar de gastar energía luchando contra las condiciones de la prisión o enfureciéndose por las pocas visitas de sus abogados, Eduardo empezó a centrarse en cosas pequeñas, en lo que sí estaba a su alcance. Aún tenía momentos de frustración, por supuesto, pero ahora eran menos intensos y menos frecuentes. Comenzó a practicar la paciencia, algo que Miguel le había enseñado con su presencia calmada y sus sabias palabras. Miguel, notando el cambio en el comportamiento de Eduardo, se convirtió en una especie de mentor para él, aunque de manera sutil. Las conversaciones entre los dos se volvieron más profundas. Ya no se trataban solo de cómo sobrevivir en la prisión, sino de reflexiones sobre la vida, las decisiones y cómo enfrentar la adversidad. Una mañana, mientras estaban en el patio, Miguel le hizo a Eduardo una pregunta que lo sorprendió. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? La pregunta, simple y directa, tomó a Eduardo desprevenido. Aún estaba procesando todos los cambios internos que estaba experimentando, pero no había pensado seriamente en lo que haría después de su liberación. Hasta ese momento, su mente estaba enfocada en sobrevivir al día a día, y cuando pensaba en su liberación, siempre imaginaba que volvería a su antiguo estilo de vida: negocios, poder, control. No lo sé, respondió Eduardo, después de una larga pausa. Antes, pensaba que volvería a hacer lo que hacía. Negocios, reuniones, control. Se detuvo por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de decir. Pero ahora, no estoy tan seguro. Miguel sonrió levemente, como si ya esperara esa respuesta. Esa es la diferencia, Eduardo. Antes, solo pensabas en cómo retomar el control. Ahora, estás empezando a pensar en lo que realmente importa. La prisión te obligó a detenerte, a reflexionar. Lo que hagas a partir de ahora depende de ti. Pero la pregunta es, ¿realmente quieres volver a ser quien eras antes? Eduardo sabía, en el fondo, que la respuesta era no. No quería volver a ser el hombre que fue. A lo largo de los días, empezó a darse cuenta de que su vida anterior, por glamorosa que fuera, no le traía la paz que ahora estaba experimentando, incluso en un entorno tan inhóspito como la prisión. Se dio cuenta de que, antes, estaba rodeado de personas que lo temían, no de personas que lo respetaban o lo amaban. Su familia, sus hijos,
Todos se habían distanciado porque él había construido un muro de arrogancia y frialdad a su alrededor. Poco a poco, Eduardo comenzó a cambiar su actitud hacia los otros presos también. Al principio, los ignoraba, manteniéndose distante de cualquier interacción. Pero ahora, empezó a darse cuenta de que muchos de ellos estaban en la misma situación que él, perdidos, rotos, intentando lidiar con sus propios fracasos y debilidades. Por primera vez, Eduardo comenzó a ver a las personas a su alrededor como seres humanos, con historias y dolores. Ya no los veía como inferiores, sino como iguales. Un día, mientras caminaba por el patio, vio a un preso más joven, de unos 20 años, luchando por cargar una caja pesada. En el pasado, Eduardo habría ignorado la escena, pasando de largo, pero esta vez se detuvo. Acercándose al joven, le ofreció ayuda, algo que nunca habría imaginado hacer antes. ¿Necesitas una mano con eso?, preguntó Eduardo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. El joven lo miró, desconfiado al principio, pero finalmente aceptó. Juntos, llevaron la caja hasta el lugar designado. No hubo grandes palabras intercambiadas, pero en ese simple gesto, Eduardo sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la sensación de ayudar sin esperar nada a cambio. Era algo nuevo, pero al mismo tiempo reconfortante. Ese acto de bondad, aunque pequeño, marcó un punto importante en la transformación de Eduardo. Comenzó a ayudar a otros presos en pequeñas tareas y hasta a escuchar sus historias. Algunos eran criminales endurecidos, otros estaban allí por errores tontos, pero todos, de alguna manera, estaban buscando redención o, al menos, una forma de lidiar con sus circunstancias. Miguel observaba el cambio en Eduardo con aprobación silenciosa. Sabía que esas pequeñas acciones estaban moldeando al hombre en el que Eduardo se estaba convirtiendo, un hombre más humilde, más consciente de los demás y menos obsesionado con su propio poder. Un día, mientras conversaban en la celda, Miguel hizo una observación. El Eduardo que entró aquí nunca se habría preocupado por estos pequeños gestos. Eduardo sonrió, reconociendo la verdad en esas palabras. No sabía exactamente cuándo había comenzado a transformarse, pero ahora sabía que no quería volver a ser el hombre que había entrado en esa prisión. Creo que tienes razón, dijo Eduardo. Era arrogante, insoportable incluso. No me importaba nadie más que yo mismo. Miguel asintió, pero antes de que pudiera responder, Eduardo continuó. Pensaba que el respeto venía del miedo, del control. Que si mostraba poder, nadie se atrevería a desafiarme. Pero estaba equivocado. El respeto, el verdadero respeto, viene de otra cosa. Algo que aún estoy aprendiendo. Miguel sonrió, pero no dijo nada. Eduardo sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero el viaje había comenzado. No sabía exactamente cómo sería su vida fuera de la prisión, ni cómo lo recibiría su familia, pero sabía que, independientemente de lo que sucediera, no quería ser el mismo hombre de antes. Esa noche, Eduardo durmió profundamente por primera vez en meses, con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. El tiempo en la prisión pasaba más rápido para Eduardo ahora que había encontrado un nuevo propósito. Había dejado atrás la furia y la arrogancia que lo consumían, y aunque aún sentía la frustración de estar confinado, aceptaba su situación con serenidad. Sus días se llenaban de conversaciones con Miguel, reflexiones sobre su vida y la creciente determinación de cambiar. Aún así, no esperaba lo que el destino le tenía reservado. Una mañana cualquiera, mientras realizaba sus actividades diarias en el patio de la prisión, Eduardo fue llamado por uno de los guardias. No era común que lo llamaran de esa manera, y su corazón latió con fuerza por un momento. Cuando llegó a la oficina del director de la prisión, encontró a su abogado sentado allí, con una expresión que revelaba más optimismo del que había visto en sus visitas anteriores. Eduardo, tengo buenas noticias, dijo el abogado, con una sonrisa que no pudo ocultar. Eduardo, que había aprendido a no hacerse grandes ilusiones en esos meses, mantuvo la calma. Había aprendido a no reaccionar demasiado rápido a cualquier novedad, especialmente cuando su situación seguía siendo delicada. Hemos encontrado nuevas pruebas. Un ex socio tuyo ha confesado que orquestó todo el esquema de fraude para sacarte del camino y hacerse con el control de tus negocios.
falsificó documentos y manipuló las finanzas para que todo apuntara a ti como responsable. Y ahora, con esta confesión y las pruebas adicionales, el juez ha accedido a revisar el caso. Tu liberación ha sido aprobada. Eduardo parpadeó varias veces, intentando procesar la información. ¿Liberación? Después de meses de estar encarcelado, viviendo con la incertidumbre de cuándo o si saldría, la noticia lo tomó completamente por sorpresa. Debería haber sentido una euforia desbordante, pero, para su sorpresa, lo primero que sintió fue calma, no exultación. ¿Voy a ser liberado?, preguntó Eduardo, aún asimilando la magnitud de lo que eso significaba. Sí. En unos días, todo estará formalizado y serás liberado. Se restablecerá tu inocencia. La palabra inocencia resonó en su mente. Aunque sabía desde el principio que era inocente de las acusaciones, ahora finalmente se reconocería su verdad. Sin embargo, Eduardo sentía que la palabra inocente tenía un significado más profundo para él ahora. Iba a salir de la prisión como un hombre diferente. El Eduardo que entró en la prisión, tal vez inocente en términos legales, no era inocente en otros aspectos. Durante esos meses, había enfrentado sus propios demonios y defectos y había comenzado a purgarse de ellos. Ahora, después de todas las lecciones aprendidas con Miguel, se sentía más cerca de una verdadera inocencia, una basada en humildad y gratitud. De regreso en su celda, Eduardo encontró a Miguel sentado en su rincón habitual, como siempre, leyendo tranquilamente. Esta vez, Eduardo no sintió la necesidad de ocultar nada. «Me van a liberar», dijo, sin rodeos. Miguel levantó la vista y le dedicó una sonrisa tranquila. «Me alegra por ti, Eduardo. Te lo has ganado». Había algo en la forma en que Miguel dijo esas palabras que tocó profundamente a Eduardo. Se había ganado una segunda oportunidad, pero no porque fuera inocente de un delito que no cometió, sino porque, después de todos esos meses, había aprendido el verdadero valor de una segunda oportunidad. Eduardo y Miguel hablaron largo y tendido esa noche. Miguel le recordó que salir de la prisión no significaba que todos los desafíos hubieran terminado. De hecho, el mayor desafío de Eduardo comenzaría afuera. Reconstruir su vida, especialmente las relaciones destruidas con su familia y amigos, sería una travesía larga y dolorosa. Pero Eduardo estaba listo para eso. El día de su liberación, Eduardo experimentó una mezcla de emociones. Había pasado tanto tiempo luchando contra su propia ira y arrogancia que ahora, salir de la prisión con un corazón más ligero y una mente más clara, parecía un milagro. Dejó la celda con una despedida para Miguel, quien le devolvió una sonrisa de ánimo. Al cruzar los portones de la prisión, el aire libre le pareció diferente. Respiró hondo, sintiendo la libertad como nunca antes. Pero no fue el aire fresco, la ausencia de las rejas o el cielo abierto lo que más lo impactó. Lo que realmente le trajo paz fue el conocimiento de que había cambiado, de que estaba saliendo de ese lugar como una persona diferente. Sus abogados lo estaban esperando, pero Clara y sus hijos no estaban allí. Eduardo lo entendía. Sabía que ellos necesitaban tiempo, y no los culpaba por eso. En los últimos meses, había reflexionado profundamente sobre cómo los había tratado durante años. Sabía que recuperar su confianza y su amor sería un proceso largo, y estaba dispuesto a luchar por ello, pero ahora con paciencia y humildad. Eduardo pasó los primeros días en libertad ajustándose al mundo exterior. Todo parecía igual, pero él sentía que lo veía todo con otros ojos. Las presiones del mundo de los negocios, que antes lo eran todo para él, ahora parecían insignificantes. Sabía que no quería volver a ser ese hombre obsesionado con el control y el poder. Quería usar su riqueza e influencia para algo más significativo, algo que realmente hiciera la diferencia. La semana siguiente, Eduardo tomó una decisión. Visitaría a su familia. Sabía que no podía simplemente esperar que las cosas volvieran a la normalidad, pero estaba listo para pedir perdón y demostrarles que había cambiado. No sabía si estarían dispuestos a escucharlo, pero ahora estaba preparado para cualquier respuesta. Cuando llegó a la casa de Clara, dudó por un momento. El Eduardo de antes habría golpeado la puerta exigiendo ser escuchado,
pero el Eduardo que salió de prisión respiró hondo y tocó el timbre con calma. Clara abrió la puerta, sorprendida al verlo. Sus hijos, Lucas y Valentina, estaban al fondo, observando desde lejos, desconfiados pero curiosos. Clara, sé que quizás no quieras escucharme, pero necesito hablar, dijo Eduardo, con un tono genuino de arrepentimiento. Me equivoqué. Me equivoqué contigo, me equivoqué con nuestros hijos, me equivoqué con muchas personas. Sé que mis palabras no cambian lo que hice, pero quiero ser un hombre diferente. Y, si ustedes lo permiten, me gustaría intentar reconstruir lo que destruí. Clara guardó silencio por un momento, claramente emocionada. Lucas y Valentina se acercaron, todavía sin saber cómo reaccionar. Eduardo, por un momento, sintió el peso de la incertidumbre. Tal vez fuera demasiado tarde. Tal vez ya no lo quisieran en sus vidas. Pero, aunque así fuera, sabía que tendría que aceptar esa realidad. Entra, dijo Clara, finalmente, dando un pequeño paso hacia atrás. No fue una invitación cálida, pero fue un comienzo. Y, para Eduardo, ese pequeño gesto significaba más que cualquier victoria que hubiera experimentado en los negocios. Los primeros días después de la liberación fueron una mezcla de alivio e incomodidad para Eduardo. Estar libre de las rejas era una sensación indescriptible, pero la realidad de su vida ahora era diferente. El hombre que antes era temido y respetado en los círculos empresariales había desaparecido, y lo que quedaba era alguien que necesitaría recuperar su vida, empezando por su familia. El reencuentro con Clara y los hijos fue un paso importante, pero estaba lejos de ser el final feliz que él podría haber imaginado en el pasado. Después de la fría invitación para entrar en la casa, Eduardo sintió que la barrera de desconfianza que se había creado entre él y su familia no se rompería tan fácilmente. Aunque sabía que había cambiado, ellos seguían viendo al hombre arrogante y distante que había destruido la relación que tenían. En la sala de estar, el silencio era ensordecedor. Clara, con los brazos cruzados, lo observaba con cuidado, como si intentara medir la sinceridad de sus palabras y acciones. Lucas y Valentina se sentaron en el sofá, sin saber exactamente qué hacer. Eduardo estaba nervioso. Había enfrentado situaciones difíciles en la vida, pero nunca algo tan personal y delicado. Sé que no tienen razones para confiar en mí, comenzó Eduardo, con la voz baja y llena de emoción. Sé que he fallado como esposo, como padre, y no espero que me perdonen de inmediato. Solo quiero una oportunidad para intentar arreglar las cosas. No con palabras, sino con acciones. Hizo una pausa, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarlo. Quería ser fuerte, pero no de la manera en que solía ser. No estaba allí para controlar la situación, sino para abrirse y aceptar las consecuencias de sus acciones. Clara suspiró y descruzó los brazos, pero su mirada seguía firme. Eduardo, nosotros también pasamos por muchas cosas mientras estuviste en prisión. No fue fácil, y, aunque veo que estás diferente, es difícil borrar todo lo que pasó. No sé si estamos listos para volver a ser lo que éramos antes. De hecho, no sé si quiero volver a lo que éramos antes. Has cambiado, pero nosotros también hemos cambiado. Esas palabras dolieron más de lo que Eduardo podría haber anticipado, pero sabía que eran ciertas. Clara tenía todo el derecho de sentirse así. Había destruido su confianza a lo largo de los años con su arrogancia, su desprecio por los sentimientos de los demás, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de ello. Lo entiendo, respondió Eduardo, tratando de mantener la calma. Y no estoy aquí para exigirles nada. Solo quiero la oportunidad de estar presente, de ser el padre y el hombre que debía haber sido desde el principio. Sé que las cosas no serán como antes, pero tal vez podamos construir algo nuevo. Lucas, el hijo mayor, miró a su padre con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Hablas mucho sobre el cambio, papá. Pero, ¿cómo sabemos que no volverás a ser el mismo de antes? Esa era la pregunta que Eduardo sabía que enfrentaría. No tenía cómo dar garantías más allá de sus acciones de ahora en adelante. Su antigua forma de lidiar con las cosas, controlando y forzando resultados, no tendría cabida aquí. No puedo darte garantías ahora, Lucas, dijo Eduardo,
mirando directamente a los ojos de su hijo. Pero lo que puedo hacer es mostrarles, día tras día, que soy diferente. Tendré que demostrarlo a ustedes, y también a mí mismo. Valentina, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló con una voz baja y vulnerable. Solo queremos que seas, de verdad. Sin intentar ser alguien que crees que debes ser. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Esa era la raíz de todos sus problemas anteriores, siempre había intentado moldearse a la imagen de poder y control que creía necesaria para el éxito, olvidándose de ser auténtico, especialmente con su propia familia. Prometo que lo intentaré. Y, si ustedes lo permiten, me gustaría empezar ahora, dijo, mirando a cada uno de ellos. La sala volvió a sumirse en el silencio. Era claro que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez, Eduardo sintió una pequeña apertura. No era una reconciliación total, pero era un comienzo. Clara, Lucas y Valentina aún protegían sus corazones, pero había una oportunidad. Y, para Eduardo, eso era suficiente para seguir adelante. Después de esa conversación inicial, Eduardo decidió no presionar. Sabía que tratar de apresurar el proceso o esperar resultados rápidos sería volver a los viejos hábitos de control. En lugar de eso, comenzó a enfocarse en pequeñas acciones que demostraran su compromiso de ser una mejor persona. Llamaba a sus hijos con frecuencia, intentaba estar presente de manera no intrusiva y respetaba su espacio. Durante ese tiempo, Eduardo también pasó mucho tiempo solo, reflexionando sobre lo que haría con el resto de su vida. La idea de volver al mundo de los negocios ya no lo atraía como antes. Sabía que podría continuar su carrera, pero ahora quería algo más significativo. Su tiempo en prisión, especialmente las lecciones aprendidas de Miguel, había cambiado su visión del mundo. Quería usar su riqueza e influencia de una manera más compasiva y transformadora. Fue en ese contexto que Eduardo tuvo una idea. Decidió usar parte de su fortuna para financiar programas de rehabilitación y reintegración para expresidiarios. Sabía, por experiencia propia, lo difícil que era levantarse después de pasar por el sistema penitenciario. A pesar de ser inocente, Eduardo había aprendido que la sociedad es implacable con quienes han estado presos. Muchos de los hombres que conoció en prisión, incluido Miguel, enfrentaban enormes dificultades para volver a tener una vida normal después de cumplir su condena. Eduardo entonces comenzó a estructurar una fundación dedicada a ayudar a esas personas, ofreciéndoles oportunidades de empleo, apoyo psicológico y asistencia legal. También retomó el contacto con Miguel, quien aún estaba en prisión, y le prometió que, cuando fuera liberado, tendría un lugar importante en este nuevo proyecto. Con el tiempo, Clara, Lucas y Valentina comenzaron a notar que Eduardo realmente había cambiado. No solo hablaba de cambio, sino que lo demostraba con sus acciones. Clara, aún cautelosa, comenzó a permitir que Eduardo participara más en las vidas de sus hijos. Lucas y Valentina también empezaron a abrirse, poco a poco, a una relación renovada con su padre. Eduardo sabía que la reconquista de la confianza total de su familia llevaría tiempo, pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes: paciencia. Entendía que los lazos que había destruido a lo largo de los años necesitaban tiempo para ser restaurados, y estaba dispuesto a esperar todo lo necesario. Este capítulo marca un avance significativo en el arco de redención de Eduardo, tanto en sus relaciones familiares como en su búsqueda de un nuevo propósito en la vida. No espera recompensas inmediatas, sino que se enfoca en acciones concretas y en dar tiempo al tiempo, mientras también se dedica a ayudar a los demás, reflejando el verdadero impacto de su transformación. Con el paso de los meses, Eduardo comenzó a establecerse en su nueva vida. Aún quedaba mucho por hacer en su camino de reconstrucción personal y familiar, pero el hecho de haber dado los primeros pasos y estar comprometido a continuar en la senda del cambio ya era un signo de progreso. Sin embargo, sabía que uno de los mayores desafíos aún estaba por venir: perdonar y ser perdonado por aquellos que, de una forma u otra, habían sido parte de su caída. Eduardo siempre había creído que el mundo de los negocios era un campo de batalla, donde solo los más fuertes sobrevivían. Había construido su imperio a base de decisiones implacables, eliminando a quien se interpusiera en su camino. Pero ahora,
con una nueva perspectiva, entendía cuánto lo había aislado esa visión. Muchos de los antiguos colegas y amigos que habían desaparecido cuando fue encarcelado no lo buscaron después de su liberación. Prefirieron distanciarse de Eduardo, como si aún dudaran de su inocencia o temieran ser asociados con alguien cuya reputación había sido tan dañada. Eduardo sabía que gran parte de eso era culpa suya. Había creado un ambiente en el que las personas lo respetaban por miedo, y no por admiración genuina. Ahora, más que nunca, quería cambiar esa percepción. Quería perdonar a quienes lo abandonaron y, al mismo tiempo, ser perdonado por los errores que había cometido a lo largo de su carrera. Una de sus primeras iniciativas en ese sentido fue ponerse en contacto con antiguos socios y colegas. Algunos, al recibir sus llamadas o correos electrónicos, se mostraron reacios, quizás aún inseguros sobre el cambio de actitud que él proclamaba haber tenido. Otros lo ignoraron por completo. Esto habría afectado al Eduardo de antes, pero el Eduardo de ahora comprendía que esa reacción era el fruto de las semillas que él mismo había sembrado a lo largo de los años. La confianza, como había aprendido con su familia, no podía restaurarse de inmediato. Necesitaba ser cultivada. Eduardo también sabía que era necesario un perdón mucho más profundo. La prisión había sido una experiencia humillante y había pasado meses alimentando el rencor hacia quienes lo traicionaron, especialmente hacia el socio que lo incriminó injustamente. Eduardo sabía que, mientras guardara resentimiento, no podría seguir adelante por completo. Una tarde, mientras organizaba documentos de su nueva fundación, Eduardo recibió una llamada inesperada de uno de sus abogados. El socio que lo había incriminado, Raúl, pedía encontrarse con él. Raúl había sido condenado por los fraudes que cometió y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Quería hablar con Eduardo antes de que se dictara su sentencia final, en un intento de mostrar remordimiento tardío. Eduardo permaneció en silencio por unos instantes, asimilando la información. La idea de reencontrarse con Raúl, el hombre que había causado tanto sufrimiento y humillación, era perturbadora. Pero Miguel le había enseñado que el verdadero perdón solo podía suceder cuando uno se liberaba del peso de la ira y el resentimiento. Para avanzar de verdad, Eduardo sabía que necesitaba enfrentar a Raúl. Con esto en mente, Eduardo aceptó el encuentro. El día señalado, se dirigió a una sala de conferencias, donde Raúl lo esperaba con los hombros caídos y una mirada abatida. El hombre que alguna vez fue tan confiado y manipulador ahora parecía una sombra de lo que había sido. Eduardo se sentó frente a él, sin ira en su corazón, pero con una determinación tranquila de resolver aquello que lo había consumido durante tanto tiempo. Eduardo, Raúl comenzó, pero dudó, pareciendo incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Raúl, me incriminaste y casi destruiste mi vida, dijo Eduardo, interrumpiendo, pero sin agresividad. Durante mucho tiempo, guardé rencor hacia ti. Lo que hiciste fue cruel e imperdonable a los ojos de la mayoría. Pero no estoy aquí para vengarme. Raúl lo miró, sorprendido. Esperaba ser confrontado con odio o rencor, pero no con la calma que Eduardo exhibía. He comprendido, después de todo lo que viví, que guardar rencor solo me perjudica. No estoy aquí para perdonarte por todo lo que hiciste, porque eso borraría las consecuencias de tus actos. Pero estoy aquí para decirte que no dejaré que esta ira siga controlando mi vida. Ya no tienes poder sobre mí. Raúl bajó la cabeza, claramente arrepentido, pero incapaz de verbalizar todo lo que quería decir. Eduardo no necesitaba escuchar más. Se levantó, respiró hondo y salió de la sala sintiendo un alivio indescriptible. No se trataba de Raúl. Se trataba de él mismo. Al perdonar a Raúl, Eduardo finalmente se estaba liberando del peso de la venganza y del odio. Ahora, estaba realmente libre, de cuerpo y alma. Después de ese encuentro, Eduardo centró todas sus energías en la fundación que estaba creando. Quería que fuera una verdadera fuente de transformación para los expresidiarios. Quería darles a esas personas la oportunidad que él había tenido, la posibilidad de empezar de nuevo, de encontrar un nuevo propósito. Sabía que no todos abrazarían esa oportunidad de la misma manera, pero estaba decidido a marcar la diferencia, aunque solo fuera en la vida de una persona.
Miguel, su antiguo compañero de celda, aún estaba en prisión, pero Eduardo lo visitaba con frecuencia. Las conversaciones que ambos mantenían ahora eran diferentes. Eduardo era el mentor de muchos de los proyectos de la fundación, pero aún veía a Miguel como una fuente de sabiduría. Sabía que, sin Miguel, quizás nunca hubiera comenzado esta trayectoria de transformación. En una de sus visitas, Miguel dijo algo que Eduardo llevaría consigo para el resto de su vida. El perdón, Eduardo, no es un regalo que le das a los demás. Es un regalo que te das a ti mismo. Al perdonar, te liberas. Y ahora que eres libre, ¿qué harás con esa libertad? Eduardo sonrió, sabiendo que la respuesta a esa pregunta no vendría de un gran acto o logro. Se encontraría en las pequeñas acciones diarias, en los cambios que estaba haciendo, en el impacto que su nueva vida tendría en los demás. Había encontrado el perdón. Ahora, era hora de devolver ese regalo al mundo. Meses después de su liberación, Eduardo Montenegro se había transformado profundamente. Él, que antes era conocido por su arrogancia y frialdad, ahora vivía una vida de humildad y propósito. Su camino hacia la reconstrucción de las relaciones con su familia aún estaba en curso, pero los pequeños avances con Clara, Lucas y Valentina lo llenaban de esperanza. Más allá de eso, había encontrado un nuevo sentido para su vida a través de su fundación, que ayudaba a expresidiarios a reintegrarse en la sociedad. La creación de la fundación se había convertido en el centro de la nueva vida de Eduardo. Se dedicaba a ella con una intensidad que antes reservaba para sus negocios, pero esta vez su motivación no era el lucro, sino el deseo genuino de ayudar a aquellos que, al igual que él, habían experimentado el aislamiento y el abandono. La fundación ofrecía oportunidades de empleo, programas educativos y apoyo psicológico para aquellos que, tras cumplir sus penas, se encontraban desamparados y estigmatizados. Eduardo también trabajaba incansablemente para derribar el estigma que rodeaba a los expresidiarios. Sabía que muchos de ellos, al igual que él, no eran personas esencialmente malas, sino individuos que habían cometido errores o que fueron víctimas de circunstancias injustas. Su fundación no solo ofrecía una nueva oportunidad, sino también un espacio donde estas personas pudieran reconectar con sus propias identidades, reconstruir sus vidas y encontrar un propósito. Una mañana, mientras estaba en la oficina de su fundación revisando documentos y planificando nuevas iniciativas, Eduardo recibió una llamada de Miguel. Su antiguo compañero de celda estaba a punto de ser liberado, y Eduardo lo invitó a trabajar en la fundación tan pronto como saliera de prisión. Miguel había sido una influencia crucial en su transformación, y Eduardo sabía que él podría ayudar a muchos otros expresidiarios a encontrar su propio camino. «Quiero que formes parte de esto», le dijo Eduardo a Miguel por teléfono. «Tu sabiduría me ayudó a cambiar mi vida, y creo que puedes hacer lo mismo por muchos otros». Miguel, siempre humilde, agradeció la oferta, pero también se encargó de recordarle a Eduardo que, aunque él había plantado la semilla del cambio, fue Eduardo quien eligió transformarla en algo real. Y ahora, Eduardo estaba ofreciendo esa misma oportunidad a otros. Cuando finalmente Miguel fue liberado, se unió a la fundación como mentor. Sabía que su propia experiencia, sus décadas en prisión y el tiempo que pasó reflexionando sobre su vida, podrían servir de guía para otros hombres y mujeres que, como Eduardo, estaban buscando redención y una nueva oportunidad. La relación entre ambos había evolucionado de una simple amistad en la prisión a una colaboración, un esfuerzo conjunto para transformar la vida de otros, tal como Miguel había ayudado a transformar la de Eduardo. Un día, Miguel y Eduardo organizaron un evento especial en la fundación, una conferencia con expresidiarios que habían logrado reconstruir sus vidas con la ayuda de la institución. El evento atrajo la atención de los medios y de la comunidad local. Por primera vez, la fundación estaba ganando reconocimiento no solo por su trabajo, sino también por la historia de Eduardo, el hombre que había caído desde lo más alto, atravesado una dolorosa transformación, y ahora dedicaba su vida a ayudar a los demás. En el escenario del evento, Eduardo dio un discurso honesto y conmovedor. Habló sobre su propio viaje, sobre los errores que había cometido y sobre cómo la prisión había sido, paradójicamente, la experiencia que lo liberó de su propia arrogancia y egoísmo. También habló sobre el poder del perdón, no solo el perdón hacia los demás, sino,
principalmente, el perdón hacia uno mismo. Aprendí que el perdón no es algo que solo ofreces a los demás. Comienza dentro de ti. Aceptar tus propios errores y aprender a perdonarte es el primer paso para cualquier cambio verdadero, dijo Eduardo a la audiencia. A partir de ese perdón, puedes comenzar a construir un futuro mejor. Eso fue lo que me permitió seguir adelante, y es lo que ofrecemos aquí, en nuestra fundación, una segunda oportunidad. A lo largo del evento, varios expresidiarios subieron al escenario para compartir sus propias historias de superación, emocionando a la audiencia y reforzando el impacto positivo que la fundación estaba teniendo en sus vidas. Cada historia representaba una victoria contra el estigma social y la exclusión, y Eduardo se sintió profundamente orgulloso de haber contribuido a ello. Después del evento, Eduardo tuvo un momento de reflexión. Salió del auditorio y fue a la terraza del edificio de la fundación. Al mirar el horizonte, recordó la primera vez que había salido de prisión. En ese momento, había respirado el aire de la libertad, pero con el peso del pasado aún sobre sus hombros. Ahora, ese peso había desaparecido. Se sentía verdaderamente libre, no solo de las paredes físicas de la prisión, sino de las prisiones internas que él mismo había creado durante su vida. Clara y sus hijos, que habían asistido al evento, se acercaron a él en la terraza. Ella le sonrió a Eduardo, y los hijos lo abrazaron. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaban unidos nuevamente, y el amor que había sido desgastado por el tiempo y las circunstancias comenzaba a reconstruirse, ladrillo a ladrillo. Lucas, su hijo mayor, miró a Eduardo y dijo: «Estamos orgullosos de ti, papá. De verdad». Esas palabras, que Eduardo nunca había esperado escuchar de sus hijos, significaban más para él que cualquier éxito empresarial que hubiera alcanzado en el pasado. Era el reconocimiento de que había cambiado, de que su esfuerzo por ser una mejor persona estaba siendo notado. Pero, más allá de eso, significaba que había recuperado algo que nunca supo valorar, el respeto y el amor de su familia. En los días que siguieron, Eduardo continuó su trabajo en la fundación, siempre recordando de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Sabía que su viaje no había terminado, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Él y Miguel continuaron trabajando juntos, expandiendo la fundación a otras ciudades y ayudando a cientos de expresidiarios a encontrar su propio camino. Cada historia de éxito que escuchaba lo motivaba a seguir adelante. Y, todas las noches, cuando se acostaba, Eduardo recordaba al hombre que había sido y agradecía haber recibido la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Ahora, ya no veía su vida como una serie de logros externos, sino como una sucesión de pequeños gestos de bondad, empatía y humildad que, al final, marcaban la diferencia. No quería ser recordado por el poder que una vez ejerció, sino por el impacto positivo que estaba dejando en el mundo. Y, finalmente, había encontrado la paz.